Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a desempolvar unas crónicas del siglo XVI sevillano, las de Gonzalo Fernández de Oviedo. Exacto. Un cronista fascinante. Y en su obra Batallas y Quincuagenas, que está llena de diálogos, de biografías de la época, pues ahí nos deja el retrato de un personaje histórico que, roza la ficción caballeresca. Pero de una forma muy particular, ¿verdad? Sí, muy particular. Pues esa es nuestra misión. Vamos a desentrañar la historia de Roldán Ponce de León, un noble cuya vida es una mezcla de linaje ilustre, locura documentada y unos secos literarios que la verdad suenan sospechosamente cervantinos. Totalmente. Suela mucho. Vamos a ver qué encontramos aquí. Quizás para entender a Roldán deberíamos empezar por su padre, ¿no? Manuel Ponce de León, el famoso valiente. Hombre, claro. Figura clave. Hijo del conde de Arcos, un caballero célebre donde los haya. Y con historias casi de novela. Uf, y tanto. Casi novelescas, ¿sí? Eso de luchar con leones por un guante, cumplir votos extraños en África. Vamos, el propio Cervantes lo cita. ¿Cervantes? Sí. Como gloria y honra de los españoles caballeros. Poca broma. Poca broma, desde luego. Pero bueno, la historia da un giro interesante con el hijo, con Roldán. Oviedo aquí no se corta un pelo. No, para nada. Lo describe a través de uno de sus personajes en los diálogos de forma muy directa. Valentísimo hombre, pero loco natural, desatinado. Loco natural, o sea, de nacimiento, o que era su estado habitual. Eso parece indicar, sí, y que no era algo leve o pasajero. Su condición, dice Oviedo, empeoró hasta necesitar graves prisiones. Prisiones, madre mía. ¿Y hay más pruebas de esto? Pues sí, tenemos el testamento del padre, de Manuel, es de 1515, y ahí lo dice claro. Roldán era menguado de juicio. Menguado de juicio. Vaya. Y nombraba a su hermana, a Isabel, como tutora. O sea, que es un dato que certifica su estado mental y la necesidad de cuidados. No era solo una opinión. Entendido. Era una situación, digamos, conocida y hasta legalmente reconocida. Bueno, y aquí viene una anécdota que cuenta Oviedo que es de película, vamos. Totalmente. Es buenísima. Cuenta que un día Roldán se escapa. ¿Se estapa? Sí, se escapa de donde lo tenían encerrado. Espada en mano, claro. Espada en mano. Ya empezamos bien. Y se cruza con un hidalgo sevillano por la calle. Y le suelta, agárrate. ¿Veis aquí mi espada tizona que fue del Cid Ruy Díaz, mi tío? Y quiero cortaros la cabeza como lo hacía don Roldán, mi abuelo. Menudo panorama. Madre mía, el pobre hidalgo. ¿Y qué hizo? ¿Salió corriendo? Pues aquí está lo genial. En lugar de defenderse o, no sé, entrar en pánico, le sigue la corriente. Usa el propio delirio de Roldán. Ah, sí, ¿cómo? Le dice algo como, «Señor don Roldán, pero eso es poco. Vuestro abuelo no cortaba una cabeza, cortaba 2 o 3 de un solo tajo». No me digas. Y añade, «Espéreme aquí un momento, que voy a entrar a llamar a 1 o 2 amigos y así nos corta vuestra merced las cabezas a todos de un golpe». ¡Qué ingenio! ¿Y Roldán se lo tragó? Pues parece que sí. Se quedó allí esperando tan tranquilo a sus futuras víctimas. Increíble. Mientras, claro, el hidalgo aprovechó para escapar. Y al final, pues, redujeron a Roldán y lo devolvieron a su encierro. Una anécdota tragicómica, la verdad. El ingenio del hidalgo es tremendo, pero pobre Roldán. Desde luego. Pero a ver, esas ideas que tenía el Cid, su tío, Roldán, el de Carlomaño, su abuelo, ¿de dónde salía todo eso? ¿Era por invención o había algo más? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque conectamos los puntos. A ver, el tío real de Roldán, Rodrigo Ponce de León, el marqués de Cádiz. Ah, el famoso marqués de Cádiz, figura importantísima de la Guerra de Granada. Exacto. Una figura militar de primer nivel, tan importante que los cronistas de la época, como Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios, lo comparaban frecuentemente con el Cid. Lo llamaban el segundo Cid. ¡Anda! O sea, que había una especie de Cid en la familia. No era un delirio de la nada. Exacto. Era una distorsión, una exageración de una fama familiar que sí existía. Roldán, en cierto modo, era sobrino de un segundo Cid. Claro, eso lo cambia todo. ¿Y lo del abuelo Roldán? Eso viene de otra tradición familiar. Los Ponce de León sostenían, o al menos circulaba la leyenda, que descendían del héroe carolingio Roldán, el de la Chanson de Roland, el de Roncesvalles. Una genealogía mítica, vamos. Una genealogía mítica, sí. De hecho, fíjate que su padre Manuel le puso el nombre de Roldán, probablemente como homenaje a ese supuesto antecestro legendario. Entendido. O sea, una mezcla explosiva.
Historia familiar real, leyendas del linaje y una mente perturbada. Sus delirios se nutrían de todo ese imaginario caballeresco familiar. Precisamente, bebía de ahí. Y parece que no era un secreto para nadie. Su caso era conocido en la época. Tenemos pruebas de eso, de que fuera conocido. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, al bufón Francesillo de Zúñiga. Escribiendo hacia 1525, en su crónica burlesca, menciona a otro personaje un poco loco, un poeta, y dice de él que tenía depositado el seso en don Roldán Ponce de León. ¡Qué fuerte! O sea que usaban su nombre ya como sinónimo de estar loco. Exacto. Se convirtió en la encarnación, en la caricatura andante y trágica de ese ideal caballeresco que su propio padre, el valiente, representaba también. La sombra burlesca, como decíamos. Un contrapunto terrible a la figura heroica del padre. Justo eso. Terrible y fascinante a la vez. Bueno, pues recapitulando un poco. Tenemos a Roldán Ponce de León, un noble sevillano del siglo XVI documentado como loco natural, que protagonizó anécdotas como esa de la espada tizona, viviendo una especie de parodia de las gestas caballerescas. Y creyéndose pariente del Cid y nieto de Roldán, basándose, de forma distorsionada, eso sí, en la propia historia y los mitos de su linaje. Una figura histórica real. Real, sí. Y lo que podemos extraer de Oviedo y otras fuentes es justo eso. Una figura histórica cuya demencia, cuyos delirios anacrónicos, y la tragicomedia de su situación, lo convierten casi en un boceto. Un precursor involuntario, quizás, del personaje literario más famoso de España. Claro, porque el propio Cervantes admiraba al padre, a Manuel el Valiente. Lo hemos dicho. Lo cita expresamente. Y aquí nos queda la reflexión final que nos dejan estas crónicas, ¿no? Si Cervantes conocía y admiraba al padre heroico, ¿es tan descabellado pensar que también oyó hablar de los desatinos del hijo loco? Historias que circulaban por Sevilla, por la corte, como demuestran Oviedo y Zúñiga. Exacto. ¿Pudo este Roldán de carne y hueso, este Roldán Ponce de León, ser una chispa más, quizá una de las muchas olvidadas, en la compleja forja del caballero de la triste figura? Una pregunta que, bueno, ahí queda flotando para seguir explorando.